Estimada tutora y compañeros, mi nombre es María Clara Salas Romo y en esta oportunidad les traigo la tarea 5, evaluación final POA del curso Aprendizaje de la UNAM. Explicaré brevemente 5 teorías del aprendizaje y luego haré 3 conclusiones precisas acerca de cómo nos sirve en el ejercicio como profesionales en psicología el conocimiento de dichos contenidos. La primera teoría del aprendizaje que abordaré es la teoría del aprendizaje cognitivo, que nos muestra cómo el niño aprende a través de todas las etapas de desarrollo que tienen lugar en su vida y en el contexto educativo con la ayuda del docente o moderador como ente principal en el aula de clases, que facilita a través de las metodologías las estrategias para que este aprendizaje sea óptimo, significativo y duradero para los estudiantes. Dentro de los autores representativos del cognitivismo tenemos a Brunner y a Ausubel. El aprendizaje significativo tiene como característica que se produce a partir de la propia experiencia de este alumno en el aula de clases. Y su fin es lograr que sea un aprendizaje que desarrolle las habilidades y las estrategias para que puedan servir de apoyo durante el transcurso de sus niveles educativos y de su vida. Nos muestra además esta tabla la relación de interacción entre el docente y el alumno, la importancia de las TIC y la evaluación que se da centrada en el proceso de aprendizaje y que utiliza a su vez datos cualitativos y da importancia o relevancia a las estrategias utilizadas para conseguir los objetivos que se requieren durante el proceso. Un ejemplo de la teoría cognitivista se puede ver representada en el aula escolar, donde, ejemplo, en la materia de filosofía, la profesora de curso utiliza una metodología tradicional, que es dictar las clases para que los estudiantes memoricen. Entonces, ¿qué hace esta estudiante? Pongámosle de nombre Natalia. Natalia busca la manera por sus propios medios de hacer que su memoria capte la información, pero a su modo. O sea, convirtiéndose esta en un proceso experiencial para poder tener una gran relevancia en la parte cognitiva. ¿Qué hace Natalia? Ella toma toda esa cantidad de conceptos, de características, de sus teorías y de categorías de análisis y la representa a través de esquemas, de mapas conceptuales que le permiten a ella memorizar, captar la información de una manera más óptima, más dinámica y darle manejo a su propio proceso de aprendizaje, convirtiéndose en una forma significativa de Natalia llegar a nuevos y valiosos conocimientos. La siguiente teoría es la teoría conductista. El aprendizaje se da por repetición, por estímulos y respuestas. En este tipo de aprendizajes, el docente encargado de moderar este proceso puede utilizar los refuerzos positivos, los castigos, el halago como muestra, como refuerzo para que el estudiante siga repitiendo esa conducta. De esta manera, se perfecciona y se le da un avance, una velocidad a las habilidades cognitivas con las que cuenta el alumno. Y aquí se nos muestra un claro ejemplo de la mecanografía. La di en mi bachillerato, taquimecanografía, que consistía en aprenderse el teclado, a escribir en la máquina de escribir, valga la redundancia, a partir de la mecanización del teclado sin ver, ¿ya? Entonces, todo esto requiere una clase de destreza que solo en la práctica se puede lograr.
Es allí como se muestra como el aprendizaje basado en la conducta y requiere de la repetición, de que se realice para que quede en la memoria y para que quede captado como una costumbre, como una forma de aprender. Dentro de los autores representativos de la teoría conductista tenemos a Skinner, a Watson, a Pavlov, a Bandura, a Tornique, y las características es estudiar el comportamiento observable de la conducta humana, la cual se ve representada en el entorno y se nos muestra como un conjunto de estímulos y de respuestas que son establecidas por el docente y que se pueden evidenciar a través de la conducta observable del estudiante. También se nos muestra el rol del docente, el papel del docente como facilitador, la importancia de las TIC, entre otros aspectos que están en la tabla, pero que voy a omitir por cuestión de tiempo. El aprendizaje significativo, esta teoría nos habla de un tipo de aprendizaje en el que el estudiante utiliza conocimientos que ya tenía, conocimientos que él había adquirido a partir de la experimentación, y luego de esto, ya teniendo estos aprendizajes, él los coloca en práctica mediante la participación activa. ¿Y qué pasa? Que consigue adquirir y retener conocimientos significativos de una manera más efectiva. Un ejemplo de esto puede ser la experiencia que ha tenido un niño en el proceso de la suma y la resta contando checas con su padre en su casa, o fichas o loterías. Y luego va al aula escolar y lo representa el maestro en un pizarrón a través de una fórmula matemática como la suma o la resta. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño asocia el aprendizaje que tuvo en casa con las fichas, asocia el aprendizaje que tuvo contando las checas, contando las fichas, y es más fácil para él la aprehensión de esa suma, de esa resta, llámese multiplicación o división, en el aula escolar, convirtiéndose en un aprendizaje significativo basado en la experiencia y que le va a durar por muchos años. De igual forma, tenemos el aprendizaje por descubrimiento, que es una metodología que pretende que el alumno relacione conceptos y busque conocimientos, asimilando la información, a través de aprendizajes previos. Un ejemplo de aprendizaje por descubrimiento serían aquellos que son obtenidos a partir de los experimentos. Colocaba un ejemplo en mi tarea de cuando en primaria el profesor de ciencia nos ponía a sembrar el granito de frijol dentro de un recipiente de vidrio con algodón. ¿Qué pasaba? Que nosotros veíamos ese proceso de germinación en la semilla y a partir de allí sacábamos como nuestras propias conclusiones de cómo una planta crece, cómo una planta, qué necesita la planta para germinar, para tener su color. Entonces entendíamos a partir de allí qué era la clorofila, qué papel jugaba el sol, la luz solar y la humedad en este proceso. Entonces descubríamos de cierta manera ese aprendizaje curioso que todavía es la hora y se me quedó porque estábamos en esa época construyendo de una manera inconsciente, pero con la guía de nuestro maestro, conocimientos científicos experimentales que nos llevaron a tener este descubrimiento de nuevas cosas. Y qué más, qué ejemplos que estos ejercicios de ciencia que nos ponían en nuestra primaria. En última instancia, tenemos el aprendizaje social, que se apoya en la idea de que los niños, como seres sociales, se desarrollan desde muy pequeños en un entorno que les facilita imitar, que les facilita observar a un modelo y copiar esas conductas que pueden ser tanto favorables como desfavorables, pero que ahí el adulto, padre
o maestro juega un papel primordial debido a que él es moderador de todas esas conductas, sean positivas y desechando las negativas para que tenga un sano aprendizaje, un libre aprendizaje y una buena relación interpersonal e intrapersonal. Y según Bandura, que es el principal autor de este aprendizaje social, se ve afectado por la influencia de otros debido a lo que les dije anteriormente, debido a que los aprendizajes que se ven en la cotidianidad pueden resultar tanto beneficiosos como un tanto negativos para el niño o para el aprendiz. Vamos con las conclusiones. La primera conclusión se nos dice de que las teorías del aprendizaje aportan a la educación de los distintos enfoques para comprender los procesos mentales, biológicos, fisiológicos involucrados en la adquisición efectiva de conocimientos. Es decir, nosotros como profesionales en psicología, así como los docentes, teniendo una noción global de lo que son las teorías del aprendizaje, podemos llevar a cabo procesos, podemos llevar a cabo intervenciones de manera eficientes y eficaces durante el proceso cognitivo y educativo en cualquier medio en que nos desenvolvamos, en cualquier medio en que tendremos o tuviéramos lugar como profesionales en la materia. La segunda conclusión es que estas teorías ayudan a conocer y explicar el comportamiento e incluso a predecir acciones. Cuando nos predicen acciones, nos están ayudando, jalonando a que nos podemos adentrar para intervenir, como les dije, principalmente, que es nuestro objeto de estudio, intervenir en el proceso de enseñanza y aprendizaje como buenos psicólogos, como buenos docentes, como buenos pedagogos, intervenir a través de las teorías y moldear a sí mismo el comportamiento de nuestros aprendices, de nuestros estudiantes. Otra conclusión, que las teorías de aprendizaje se centran en estudiar, pero también en investigar, ir más allá para poder explicar o aplicar las estrategias de una forma sintética y, en última instancia, y la más importante, llevar a cabo este aprendizaje de manera significativa y eficaz. Esto ha sido todo. Gracias por su atención, muy enriquecedora la experiencia, dándole gracias a nuestra docente y espero vernos en una próxima ocasión. Bye, bye.